Bienvenidos a La Izquierda Diario. Bueno, estamos junto con Izquierda Diario de Brasil haciendo la cobertura sobre las elecciones presidenciales que acaban de terminar. Ya tenemos los resultados y estamos con Bruno Gilga. Él es editor de Izquierda Diario y también es militante del MRT, Movimiento de Trabajadores Revolucionarios de Brasil. Buenas tardes, Bruno. Bueno, no hubo virada. Se venía diciendo que posiblemente se estaba cortando mucho la brecha entre Bolsonaro y Haddad, y eso, bueno, finalmente se terminó imponiendo Bolsonaro por 10 puntos. ¿Cuál es la visión que tenés de esta elección? Y cómo es posible que una persona como Bolsonaro, con sus dichos misóginos, homofóbicos, que reivindica la dictadura militar, sea el próximo presidente de Brasil? Bueno, buenas noches, Isabel. Es un gusto hablar con usted, con todas las compañeras y compañeros que nos escuchan ahí en Argentina. Y bueno, lo primero, para comprendermos lo que pasa y lo que significan estas elecciones en Brasil, es reconocer que son las elecciones del golpe institucional, que lo profundizan y consolidan. Por eso son elecciones profundamente manipuladas por el régimen. Bueno, en primer lugar, por la prisión y proscripción política y arbitraria de Lula, que era el candidato con la mayor intención de... A un mes y medio de las elecciones, encarcelado y sin su candidatura aprobada, tenía 40% de intenciones de voto y fue proscrito, no pudo ni siquiera dar una entrevista todo ese tiempo por eso mismo. Y más allá de eso, bueno, acá, por ejemplo, se cancelaron más o menos 3,5 millones de títulos de electores, la mayoría en el norte y nordeste del país, con una arbitrariedad técnica del judiciario. O sea, fue una gran serie de medidas más allá de una operación coordinada entre el judiciario y todos los grandes medios, toda la grande imprensa. O sea, esta es la marca de estas elecciones y es lo primero para que podamos comprender la elección de Bolsonaro, ¿no? Este proceso no tenía a Bolsonaro como su primer candidato, sino Geraldo Alckmin, que fue el candidato del PSDB en la primera vuelta. Pero lo que se mostró fue un derretimiento total de esta centro derecha, que es en realidad la derecha tradicional, porque no pudo arrancar, por una rejección muy fuerte, un sentimiento anti-viejos políticos, anti-viejos partidos que está instalado en Brasil. Y bueno, verificando eso, la burguesía brasileña en las últimas semanas de la primera vuelta finalmente eligió apoyar con todo a Bolsonaro, y ahí nosotros vimos ahora, por ejemplo, en la segunda vuelta, un esquema de campaña con plata ilegal y fake news masivo por WhatsApp, que se hizo un escándalo acá, ¿no? O sea, estos fueron los medios que permitieron llegar a este resultado a lo largo de todo el año. O sea, eso en realidad empieza con el golpe, pero a lo largo de todo el año, desde la prisión y proscripción de Lula, el régimen, el judiciario, los medios estuvieron trabajando para llegar, no exactamente a este resultado desde el comienzo, pero a impedir que se expresara mismo de forma distorcida la voluntad popular acá en Brasil, ¿no? Y ahora en las últimas semanas eligiendo poner a Bolsonaro como el candidato para la continuidad violenta de los ajustes de Temer. O sea, es un heredero de la dictadura militar
y tiene un discurso muy violento en contra directamente de la izquierda, de los trabajadores, de los comunistas, y ahora mismo hizo su discurso de pose con un tono religioso muy fuerte, casi como jurando por Dios que va a implementar los ajustes y los ataques en contra de los trabajadores, y bueno, para eso fue elegido por la burguesía brasileña y por el capital extranjero en realidad que opera en el país también, ¿no? Sí, porque justamente llama la atención que Bolsonaro a lo largo de la campaña hizo muchísimas promesas, y la mayor parte de esas promesas estaban dirigidas a ataques a los trabajadores, como por ejemplo la reforma previsional, ¿no? Las jubilaciones en boca de su vicepresidente o del candidato a vicepresidente. ¿Qué se puede esperar del gobierno de Bolsonaro? También con respecto a las privatizaciones, por ejemplo, bueno, una serie de medidas de ataque a los trabajadores y de saqueo, ¿no? Sí, justamente ahora mismo hacía este discurso confirmando estos planes. Pero la contradicción que va a tener por el otro lado es que se eligió en base a un sentimiento de conservadurismo moral y una campaña de las iglesias evangélicas muy fuerte, en base a un clamor por seguridad pública, porque en Brasil hoy se vive una crisis de violencia social muy fuerte. Se están quebrando los récords de asesinatos, con cerca de más de 60.000 asesinatos por año en Brasil, y por un sentimiento de antipetismo muy fuerte que, por un lado, se pudo crear, se pudo fomentar y alimentar en base a las traiciones del propio PT, pero por el otro se construyó con esta gran campaña del judiciario, de los medios, de Lava Jato, de la Globo, para decir que toda la corrupción del país era culpa del PT, o sea, transformar el sentimiento de anticorrupción en un sentimiento de antipetismo. Lo que quiero decir con eso es que la votación de Bolsonaro seguramente no es por este programa económico, ¿no? O sea, de ningún modo es un cheque en blanco de estas decenas de millones de personas que lo votan para aplicar estos ajustes. La reforma previsional, por ejemplo, sigue teniendo un rechazo muy mayoritario. Eso sigue se demostrando incluso en las recientes encuestas. O sea, lo que se puede esperar de Bolsonaro, en un sentido, está claro. Lo está diciendo de forma bastante literal. Por Dios, los ajustes, ¿no? Pero ¿en qué medida o en qué ritmo va de hecho a intentar hacerlo y en qué medida va a lograrlo? Eso seguramente todavía está por se ver. Y decime una cosa, porque por ejemplo una de las imágenes fuertes que estuvo dando vueltas hoy en la prensa es los seguidores de Bolsonaro cargando un cajón de muerto con una persona con una remera roja, un poco simbolizando al PT, ¿no? Transmitiendo ese mensaje de el PT murió. El PT en primer turno, cuando fueron las legislativas, mantuvo la primera bancada parlamentaria. ¿Cómo realmente, cuál es la situación real del PT en este momento? Claro. Bueno, el PT seguramente no está muerto. También nos sale especialmente fortalecido, seguramente se podría decir sale herido, pero seguramente no muerto. Tiene la mayor bancada, aunque un poco menor de la que tenía en la legislatura anterior, pero casi la misma, y sigue siendo la mayor del Congreso, y tiene gobiernos en algunas provincias de Brasil, algunas con bastante peso, pero lo principal ahora
que vamos a todavía tener que ver es justamente en relación con eso que hablábamos antes. O sea, ¿cuál va a ser el grado de resistencia? Por ejemplo, Haddad ahora mismo hizo un discurso intentando ponerse como el representante de toda la oposición, dirigiéndose después de haber hecho una campaña de segunda vuelta en que hasta pocos días atrás ni siquiera la demagogia hacia los trabajadores hizo mucha para poder seguir con un tono de intentar un frente democrático con todos los sectores burgueses no bolsonaristas, por así decir. Es algo que al final no sé yo, no pasó. En los últimos días ahora nosotros vimos acá algunos representantes burgueses declarando voto en Fernando Haddad, algunos representantes del judiciario, lo que tiene que ver también con, después de haber hecho una tan fuerte campaña para poner Bolsonaro, intentar disminuir un poco la brecha también y no permitir que gane con total autonomía y tener capacidad de condicionar como judiciario para los riesgos de que tenga problemas su gobierno, ¿no? Pero aunque pasó eso de que algunos líderes burgueses y del judiciario declararon apoyo al PT, este Frente Democrático en realidad no se dio. O sea, va a intentar ponerse así, pero van a haber otros como Ciro Gómez que van a seguir intentando ponerse como una referencia alternativa, y del otro lado hay que ver la capacidad que va a tener el PT de mantener la referencia que todavía se expresa cuando hacia la población, cuando vengan los ataques de Bolsonaro, a depender de cómo va a ser el choque con la resistencia popular de la juventud, de los trabajadores, de las mujeres, porque el hecho es que nosotros llegamos acá también como resultado del fracaso total de una estrategia estrictamente electoral del PT. O sea, la CUT, la CTB, la Unión de los Nacionales de los Estudiantes, las mayores centrales sindicales y de entidades de juventud de Brasil están dirigidas por el PT de Haddad y por el PCdoB de su vice Manuela Dávila, y estuvieron por todo ese tiempo totalmente paradas. Esta fue la estrategia que fracasó y nos ha conducido hasta este punto. Siguiendo con esta estrategia, es posible que tengan dificultades de mantener que se abra un espacio para que sectores, al menos de la vanguardia, saquen conclusiones de la insuficiencia, para decir lo mínimo, de esta estrategia, ¿no? Claro, ustedes estuvieron planteando durante la campaña, el MRT me refiero y Izquierda Diario, estuvieron impulsando en lugares de trabajo, en los lugares de estudio, comités contra Bolsonaro. Bueno, ¿cómo eso se estuvo desarrollando y qué perspectiva tienen eso? ¿Cómo lo piensan ustedes, ¿no? Esa idea de impulsar comités contra la extrema derecha. Exactamente, eso es lo que estuvimos en estas semanas llevando adelante, y en primer lugar planteando a las centrales sindicales como la CUT, la CTB, a las entidades de estudiantes nacionales como una necesidad, porque en un momento como este que estamos pasando en Brasil, que es muy grave y muy serio, no podemos darnos el lujo de no tener todas nuestras fuerzas movilizadas para resistir, ¿no? O sea, este es el planteo fundamental que desde el MRT, desde el Izquierda Diario, que en este mes está llegando a más de 6 millones de personas en Brasil, estamos llevando adelante, porque ahora más que nunca es la tarea que está planteada no solo para la izquierda, sino para todos los sectores conscientes de los trabajadores, de la juventud, de las mujeres. Bueno, Bruno, muchísimas gracias por estar acá con nosotros y bueno, esperamos poder volver a contar con vos para futuros análisis pronto. Gracias a vos, un gusto, Isabel, compañeras y compañeros de Argentina.